Hola, bienvenidos. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a leer un poco del libro de Levítico. Queremos hacer un devocional, queremos hacer comentarios sobre este libro. Antes de empezar a leer y antes de empezar a comentar, para que nuestra alma se recree en la palabra de Dios y pueda hallar consuelo y fortaleza espiritual, quiero hacer una breve oración antes de empezar a leer la Biblia. Les invito a que me acompañen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la vida. Queremos rogarte de tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu pueda darnos entendimiento. Reconocemos que por nosotros mismos no podemos comprender tu palabra. Necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo y de tus santos ángeles. Abre nuestro corazón y nuestra mente para que la podamos entender y que la podamos poner en práctica. Danos poder para poder hacer eso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Libro tercero de Moisés. Levítico. Los holocaustos u ofrendas. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno entre ustedes ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda, es decir, de vaca u oveja. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno o de vaca, macho, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Antes de seguir leyendo, queridos amigos, los holocaustos representaban a Cristo. Cristo es el que representa el sacrificio que se hace por los pecados del mundo, no solo de Israel. Y estos eran símbolos que prefiguraban a Cristo. ¿Cómo es posible que animales sean símbolos del Hijo Divino de Dios? Pues para que comprendiésemos un poco las verdades eternas e infinitas que nuestras pequeñas mentes no pueden entender, Dios se ha valido de infinidad de medios y símbolos para que las podamos comprender y las podamos meditar, para que podamos nuestro espíritu pueda ser fortalecido de alguna manera. Entonces, una de las condiciones para que se ofrecieran estos holocaustos en el tabernáculo de reunión, es decir, en el santuario terrenal de Israel, era que fuera ya sea ganado vacuno, es decir, alguna vaca, o alguna oveja. Y entonces dice aquí que una de las condiciones era que fuera sin defecto. Cristo no poseía ningún defecto, ni siquiera físico, ni mental, ni espiritual. Era perfecto en todo el sentido de la palabra. Era el único humano que nació perfecto. Todos los demás hijos de Adán hemos nacido con defectos y con limitaciones y con cosas que están mal de alguna forma, incluido evidentemente nuestra naturaleza interna depravada. Pero Cristo no. Cristo era distinto, era diferente y vino a hacerse hombre, encarnándose, sufriendo nuestras debilidades, sí, pero no nuestras debilidades morales. Él sufrió hambre, sed, cansancio, fatiga y todas las demás emociones que oprimen nuestra alma todos los días, pero Cristo no poseía las imperfecciones morales. Él no se equivocaba moralmente, él no pecaba, él no tenía ninguna de las tendencias al mal que nosotros tenemos. Por eso es que esta vaca o esta oveja, para el perdón de los pecados al sacrificio, debía ser sin defecto alguno. Sigo leyendo el capítulo 1, versículo 3, vuelvo a repetir y seguiré leyendo. Dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, es decir, vaca, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Esa era otra de las condiciones, que sea una ofrenda voluntaria. Dios no obliga la voluntad de nadie. Por lo tanto, Él quería que sus hijos fuesen voluntariamente a ofrecer este sacrificio para perdón de sus pecados a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo. Versículo 14. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. El pecador debía poner su mano sobre la cabeza de ese sacrificio, y entonces
este sacrificio sería aceptado para perdón de sus pecados. Esto probablemente se hacía como símbolo del traspaso de los pecados de la persona pecadora hacia la víctima inocente. Versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, quien mataba al holocausto era el pecador mismo. Dice aquí, degollará el becerro en la presencia de Jehová. En la presencia de Dios, Cristo fue crucificado por nuestra mano, por nuestros pecados. Y así el pecador de Israel debía degollar el becerro por su propia mano. Así como lo hizo Adán en el principio, Adán degolló el primer becerro que representaba a Cristo. Su propia mano lo degolló. Vio por primera vez la muerte en este becerro. Y su alma se estremeció y se inundó de pavor y reverencia al ver cómo la muerte entraba al mundo y cómo el Hijo Divino de Dios sufriría tal cosa por amor a él y a la raza humana. Y dice aquí, versículo 5, lo repito, y después de haberlo degollado, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar. La sangre, los sacerdotes la rociarían alrededor sobre el altar. El altar probablemente se refiere al altar del sacrificio, ese cuadrado o ese cubo que servía para el sacrificio, que tenía 4 cuernos alrededor de sus esquinas y que servía para quemar ahí el holocausto. Y entonces, alrededor del altar, sobre el altar rociarían la sangre. Dice, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Solo hay 2 muebles en el tabernáculo, en el patio o en la puerta del tabernáculo, y esos son el ábacro y el altar del sacrificio o el altar del holocausto. Sobre este altar se rociaría la sangre después de degollar a la víctima. Eso lo harían los sacerdotes. Es decir, todo estaba perfectamente calculado por Dios. El Señor calculó todo, previó todo, y los símbolos eran perfectos. Los sacerdotes, que también prefiguran a Cristo, serían los únicos que podían ofrecer la sangre en el altar delante de Jehová. Es decir, el pecador mataría a la víctima y la sangre de la víctima sería ofrecida por los sacerdotes. Tanto la víctima como los sacerdotes, la víctima inocente y los sacerdotes prefiguran a Cristo. Evidentemente, en etapas diferentes. Cristo en la cruz es una etapa y Cristo resucitado y ascendido al santuario celestial ofreciendo la sangre delante de Jehová es otra etapa. Pero en esta ocasión ambos estarían, digámoslo así, juntos. Todos los símbolos estarían juntos en un solo recinto que sería el tabernáculo de reunión, el santuario. Versículo 6. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Esto probablemente, si no mal entiendo, el contexto habla de que el pecador será el que desoye el holocausto y lo dividirá en sus piezas. O ya bien que esto sea también trabajo de los sacerdotes. Entonces el becerro sería desollado, la piel se le quitaría y entonces se le dividiría por piezas. Esto lo haría, según el contexto entiendo, el pecador. Versículo 7 dice, y los hijos del sacerdote Aarón, es decir, los sacerdotes, pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego, los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, esta sería otra etapa del sacrificio. Dice que los sacerdotes dividirían las piezas y las pondrían, ¿verdad?, en el altar del sacrificio, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre el altar, es decir, probablemente la grasa, y las piernas, y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y todo eso lavado sería echado a arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Evidentemente, esto se hacía
probablemente como un protocolo o unas instrucciones para que los sacerdotes pudiesen comer de este sacrificio, es decir, que la carne no se desperdiciara, sino que sirviera para el alimento de los sacerdotes y sus familias. O a menos que se diga más adelante que se haga todo cenizas, ¿no? Eso depende de lo que vayamos a ver más adelante. Eso lo descubrimos más adelante a través de todo el libro, si es que lo leemos. Así que vamos a seguir adelante. En lo personal no recuerdo qué es lo que se hace con esa ofrenda, si se come o se hace cenizas, pero más adelante podremos encontrar la respuesta si seguimos leyendo. Dice que es una ofrenda de olor grato para Jehová. ¿Por qué es de olor grato? Evidentemente porque prefigura al sacrificio perfecto de Cristo Jesús. 10, versículo 10. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Leo este versículo 16 o 15 y 16 en ahora la Biblia que estoy usando en este momento es la Reina Valera 1960, pero quiero también, aquí tengo abierto el internet, la Nueva Traducción Viviente para cuando un versículo se nos torne un poco difícil. Dice 14, si ofreces un ave como ofrenda quemada al Señor, elegirás una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote llevará el ave al altar, le arrancará la cabeza y la quemará. Eso suena un poco violento, ¿verdad? Esa traducción, pero bueno. Y la quemará sobre el altar, pero primero deberá escurrir la sangre y dejarla correr sobre un costado del altar. El sacerdote también debe quitarle el buche y las plumas. El buche yo lo entiendo como, no lo sé, las entrañas, el estómago, el vientre o el pecho o el cuello, no lo sé. Quitarle las entrañas probablemente y las plumas y echarlos en las cenizas al lado oriental del altar, es decir, a uno de los 4 lados del altar. Luego, sujetando el ave por las alas, el sacerdote la abrirá, pero sin despedazarla. Después la quemará como ofrenda quemada sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Es decir, esta ave será, no la dividirá en dos, dice, la henderá por sus alas, la tomará por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Es decir, estas ofrendas prefiguran a Cristo, y más adelante, si no mal recuerdo, las tórtolas o pichones eran una opción para la gente que no tenía mucho ganado o que no era tan próspera, que era más bien pobre, ¿no? Es decir, que no tuviese para dar becerro o vaca como sacrificio al altar o al templo, al santuario o al templo, santuario con la época de Moisés y templo en la época de los reyes. Entonces, la paloma y las tórtolas eran una opción viable para la gente pobre o la gente de pocos recursos o de pocos ganados. Y, si no mal recuerdo, la familia de Jesucristo, María y José, ofrecieron un ave o aves como sacrificio, como ofrenda en el templo, porque eran pobres. Es decir, esta ofrenda humilde, más humilde que las demás, también prefiguraban a Cristo, y el ave o la tórtola, la paloma, también prefigura un animal
puro, inocente, un animal, sí, vaya, que representa la pureza o que representa la mansedumbre, ¿no? La humildad, la fragilidad del reino animal, que sería Cristo. La fragilidad externa más el poder infinito interno, ¿no? Entonces, también prefiguraba a Cristo y al hacer este sacrificio el sacerdote le quitaría la cabeza, la degollaría, la sangre la rezaría en la pared del altar y entonces la tomaría por sus alas, no la dividiría en dos y echaría las plumas y el buche a las cenizas del altar y entonces el resto de la paloma del cuerpo, dice, el resto del ave la haría arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego, y este holocausto que representa a Cristo, dice, o holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Muchas gracias por haberme acompañado en este comentario del capítulo 1 del libro de Levítico. Los invito a que que puedan estar conmigo en otro capítulo, en otro comentario, y que podamos juntos seguir estudiando y fortaleciéndonos por la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, compartan este material, denle like, suscríbanse para que otras personas puedan, si es de bendición para alguien, puedan también bendecirse de este material. Nos vemos en un próximo episodio. Les ha hablado su amigo Juan Escobedo y que Dios les bendiga mucho.